esta tierra. Imagínate nada más lo que va a pasar. Hermano, te vas a esconder detrás de las piedras y no habrá piedra que te esconda. Viene una gran persecución alrededor del mundo sobre cada uno de aquellos que no creen en el nombre de Jesús. Ya está esa persecución. Ustedes saben lo que es un tsunami. Un tsunami es un evento que acontece, un terremoto marino. El terremoto marino surge, crea un espacio de aire, se vuelve a acomodar, pero levanta una gran fuerza. Y ese empieza a correr, a elevarse, y golpea la isla, golpea la playa, y destroza, destruye. Así es lo que está sucediendo hoy en el mundo dentro de la cristiandad. Los años para predicar el evangelio que tenemos en México, de acuerdo a los ojos de Cristo, no son muchos. De acuerdo a los ojos del hombre, podría ser que sean muchos, pero son pocos los tiempos, es poco el tiempo que tenemos para limpiarnos, para prepararnos. Porque muchos se van a acordar, me acuerdo de cuando predicaban la palabra. Mi hermano, usted nunca se ha sentido, bueno, hay personas que la verdad pecan porque no tienen al Espíritu Santo. Y lo mismo les da pecar, no se sienten nada. Llega un momento en el corazón del hombre que el corazón se vuelve cínico, engorda de sí mismo. Llega un momento en el corazón del hombre, me vale lo que pase. Y ya lo sentimos, ya no nos duele. Pero cuando un hombre tiene una relación con Dios y sabe que dentro de él está el Espíritu Santo y peca, y ese espíritu se aleja tantito, oh, ese hombre cae contrito y se humilla y llora y clama y gime y pide perdón. ¿Qué hizo Samuel? Eso fue lo que hizo Samuel. Eso es lo que pedía el rey David. Eso fue lo que hizo el rey David cuando pecó, con alevosía, premeditación y ventaja. Se le apartó el espíritu y ¿qué hizo? Se tiró boca abajo. ¿Qué hizo el rey Saúl? Cuando el rey Saúl, el espíritu de Dios estuvo sobre él. Por eso lo ungió para que fuera rey. Pero cuando desobedeció y pecó, el espíritu se apartó. Se apartó de él y él se volvió loco, esquizofrénico. Así es el hombre que verdaderamente le sirve a Dios y se aparta de él. Hermano, hay personas que no tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón, porque el Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo nos convence de pecado. Y cuando el Espíritu te convence de pecado, no hay más que caer de rodillas y pedir perdón y rectificar tu camino y enmendar tu camino y decir, Señor, perdóname, te ruego que me perdones, déjame enmendar mi camino, déjame seguirte, Señor, déjame buscarte. ¿Qué hizo Zaqueo cuando fue el Señor Jesucristo lo visitó? ¿Qué hizo Zaqueo? ¿Tú sabes qué, Señor? Hoy me comprometo a dar 4 porciones más de lo que me habían dado. Hoy me comprometo, Señor, a devolverle lo que me habían, porque te he visto, porque me has visitado, porque estás conmigo, porque quiero tener una buena relación contigo, Señor, porque quiero vivir en paz contigo. Quiero que de mí se aleje la mortandad, la miseria, el odio. Quiero que de mi corazón salga la amargura. Limpia mi corazón. Y entonces, ¿han visto ustedes cómo los marranos o las vacas engordan y se les hace alrededor la grasa? Así también en nuestro corazón engorda, se hincha nuestro corazón, engorda alrededor de nuestro corazón, se empieza ¿No han visto un corazón ustedes? Algunos corazones llenos de grasa. Bueno, eso, así pasa en el corazón del hombre, pero esa grasa es raíz de amargura, es cinismo. Sí, hermano. Así es. Por ello nosotros debemos de comprender que para predicar el Evangelio tenemos que tener una buena relación con el Espíritu Santo. Y tenemos que preparar a la gente para la segunda venida de Jesús. Crean ellos o no crean, nosotros ya estamos creyendo. Nosotros somos los que hemos creído. Y nosotros seremos los que seguiremos creyendo. ¿Quién dice amén? Así es de que Juan Bautista es el ejemplo a seguir para aquellos que trabajan preparando el camino
para recibir a Jesucristo en su segunda venida. Hoy el mundo está lleno de mentiras, el mundo está lleno de mentiras y está lleno de errores. Las trampas de Satanás están por donde quiera puestas, donde quiera hay trampas de Satanás, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. La verdadera iglesia de Jesús no es denominacional. La verdadera iglesia de Jesús no es de denominaciones. Él no viene por una iglesia, la denominación, la verdadera, la única. No, Él viene por una iglesia y esa iglesia se llama la iglesia sin arruga y mancha. Esa es la denominación que deberían de tener todas. La iglesia sin arruga y mancha. Hoy en día hay muchos errores dentro de las iglesias, hay muchas mentiras dentro de las iglesias, hay muchas costumbres dentro de las iglesias. Pero Cristo viene por una, la que se ha esforzado, la que ha respetado los estatutos de Dios, y no son muchos. Hoy en día hay mujeres predicando en las iglesias y eso no se debe de hacer. Eso no se debe de hacer. Y sin embargo, algunos de nosotros, voy a hacer un poquito a un lado, porque yo ya les he dicho, eso no se debe de hacer. No se debe de hacer, porque no es un mandamiento difícil. Y la palabra de Dios dice claramente en más de una cita que eso va en contra de la doctrina sana, va en contra de la palabra de Dios. Y muchos hoy en día lo están aceptando. Eso se ha vuelto una costumbre. ¿Y por qué fue crucificado Jesucristo? Porque no se adoptó a las costumbres de los judíos. Sí, pero las mujeres nunca lo abandonaron. ¿Me explico? No sé. Que no vaya a ser la mujer igual que no. Ahí dice la Biblia. Hay un orden. Entonces Jesucristo nunca se adoptó, nunca se adaptó, nunca dijo sí, está bien, no. Él fue en contra de todas las costumbres de aquellos hombres. Y sin embargo hay hombres que se aclimatan a esas costumbres. ¿Sabes qué es aclimatar? Adaptarse. ¿Me explico? Hombres comodines. Sí, hermano. Por ello te digo, las trampas de Satanás están por donde quiera. Por ello todo el que busque santidad, toda persona que anda buscando santidad, ciertamente es porque anda buscando obediencia y respeto a las cosas de Dios. Obediencia quiero, dice el Señor. Obediencia quiero y no sacrificio. Atención quiero, dice el Señor. No, y esto de predicar a las mujeres no es nada en contra del machismo y el feminismo. El machismo es un demonio, el feminismo es otro. Eso es simplemente lo que dice la palabra de Dios. Simplemente, sencillamente lo dice la palabra de Dios. Y es cosa que no se está respetando hoy en día. Sí, pero no es esa la interpretación. Es eso, o sea, usted tiene la capacidad en su mente de darle la interpretación que usted quiera. Si usted quiere recibir la interpretación adecuada de la palabra de Dios, está usted en su disposición. Pero si usted no quiere, hermano, siga pensando como usted piensa. Si usted piensa que usted en la manera de actuar y de vivir le agrada a Dios, no se detenga, siga haciendo lo que hace. Así es de que el respeto hacia las cosas de Dios debe aprender primero a tener dominio propio. Debe ser más fuerte que cualquier adicción o deseo. Solo el dominio propio fortalece la mente, fortalece el espíritu y nos da el poder para entender y obedecer la palabra de Dios. Entender y obedecer la palabra de Dios. Entender y obedecer la palabra de Dios. Obedecer la palabra de Dios. Dice Pablo en sus cartas, tenga presente que lo que yo escribo no es de mi propia cosecha. Lo que yo escribo es palabra y mandamiento de Dios. Por ello dice que las mujeres estén sujetas a sus maridos y que la cabeza de la iglesia es el hombre. Porque en el momento en el que un predicador está predicando la palabra de Dios, ya les he dicho y deben de saberlo, ahí está, no tomando el lugar de Dios, sino representando al Señor, representando al Creador, representando su palabra, como su palabra lo dice. Entonces, cuando una mujer toma el lugar de Dios, ¿qué dice? Es que los tiempos ahora ya son diferentes. Ahora la humanidad vive en modernidad. Perdón, excuse me, yo también me voy a modernizar, dice Dios. Voy a romper con mis estatutos.
la mujer, sabiendo que predica error, sabiendo que predica confusión. Porque hasta el más patúo, hasta la persona, la que tiene 3 o 4 meses en el evangelio, que le muestres esa parte, va a decir: ¿y por qué la mujer está predicando en la iglesia? Va a decir: ¿por qué? Pues aquí dice, no hace lo que dice la palabra. Aquí dice que no, pero ustedes dicen que sí. ¿Cómo pues? ¿A quién vas a obedecer? ¿A la palabra de Dios o a lo que tú dices? Sin embargo, hoy en día hay muchos, yo les aconsejaría a muchos hombres: hagan su propio evangelio. Hagan su propio evangelio. Mira, hermano, nunca ha servido el adulterar el evangelio. Ha habido hombres que han querido adulterar el evangelio. Adulterar. Hay otros que han querido alterarlo. Hay otros que han querido cambiarlo para mejorar el evangelio. No, mi hermano, no se puede mejorar el evangelio, ni se puede ir en contra de los estatutos de Dios, ni es solamente una sola parte en donde la palabra de Dios. La próxima semana, si es que hay tiempo de predicar, les voy a traer un estudio. Vamos a estudiarlo muy bien acerca de la predicación de la mujer, en donde la palabra de Dios dice eso. Gloria a Dios. Porque es un mal entendimiento. El hombre debe de tener prudencia en su corazón. El hombre debe de tener en su corazón un respeto hacia las cosas de Dios. Porque lo que Dios demanda del hombre, no es difícil que el hombre se lo dé. No es difícil. No es difícil. Es muy fácil. Sin embargo, hoy en día hay hombres viviendo en el error, hombres y mujeres viviendo en el error, cayendo en las trampas que Satanás está tirando. Así es de que debemos de entender que debemos de tener dominio propio, santidad, para poder alcanzar la santidad. Religiosismo tampoco. Debemos de entender que solo el dominio propio fortalece la mente y el espíritu y nos da el poder para entender y obedecer la palabra de Dios. ¿Dónde aprendió Juan Bautista su evangelio? ¿Dónde aprendió Juan Bautista su predicación? ¿Quién le enseñó su predicación? ¿Cómo es que él, siendo un joven, me imagino que él tendría, él se llevaban por meses, Jesús y él. Los Señor Jesús y él se llevaban por meses. Así es de que él murió como a los 30 años. Era un joven, Juan Bautista. Cuando leemos el evangelio nos damos cuenta que el Señor Jesús murió como a los 33 años y algunos meses. Pero Juan Bautista murió antes. ¿Cómo es que a él venían los fariseos para ser bautizados por él? Fariseos eran unas personas, algunos de ellos en su mayoría viejos. ¿Cómo es que venían a él, a este joven? Sentían la presencia. Claro, porque dice la palabra de Dios que desde antes desde el vientre de su madre, ahí estaba lleno del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Así es de que él aprendió y desarrolló este entendimiento en eso, en lo salvaje del desierto, en lo salvaje de su soledad, en lo salvaje de su estilo de vida. ¿Sí? El hombre no ha entendido que solo en lo apartado él desarrollará disciplina y aprenderá a negarse a sí mismo. Solamente apartado del ruido del mundo, solamente apartado para Dios podrás escapar de los placeres del mundo, de los deseos carnales del mundo. Solamente apartado tú podrás serle fiel a Dios, podrás ser fiel al Señor, porque las sociedades en general están llenas de pecado. Las sociedades en general están llenas de pecado y debes de entender que el pecado te lastima y te hiere. El pecado lastima y hiere a nuestra persona. Vamos a leer Colosenses capítulo 1, versículo 24. Sí, por favor. Colosenses, ¿alguien que lo lea? Colosenses 1, 24, y dice así: ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros, y en mi carne completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo,
¿Qué es qué? La iglesia. ¿Qué quieren decir estas palabras? Estas palabras quieren decir que el sufrimiento del cuerpo de Jesús, o que el sufrimiento que Jesús tiene que pasar, no ha terminado, sino que ese sufrimiento debe de continuar manifestándose en la vida de toda aquella persona que predica a Jesucristo. Si analizamos muy bien este texto, nos vamos a dar cuenta que el cuerpo, el cual es la iglesia de Jesús, está sufriendo y seguirá sufriendo. Y debemos de entender y aclimatarnos que ese sufrimiento engrandece nuestro ser, engrandece nuestra relación con Dios, engrandece nuestra santidad, engrandece nuestro entendimiento, engrandece nuestra inteligencia, nos engrandece y engrandece a nuestra iglesia. Sin embargo, hoy en día hay muchos hombres que no quieren sufrir, no quieren servir sufriendo. Hay hombres sirviendo a Dios con móviles falsos. Hay hombres sirviendo a Dios con móviles indignos. ¿Cómo saber esto? ¿Cómo podemos saber si un hombre le está sirviendo con algún móvil falso al Señor? Bueno, en el alma del hombre es muy fácil ver. El alma del hombre manda mensajes. ¿Cuáles son esos mensajes? ¿Qué hay dentro de los mensajes del alma del hombre? Sus mensajes pueden dar un sonido de sinceridad, o pueden dar un mensaje de mentira, un mensaje falso que ni usted mismo se lo cree, ni el mismo predicador se lo cree. ¿Por qué? Porque no sabe vivir en santidad, no tiene la unción. Y debemos de aprender a entender que la unción de Dios quiere que todos seamos ungidos, pero tenemos que entregarnos a Él, que abandonar completamente los deseos del mundo, que serle fiel a Dios, serle fiel al Señor. De otra manera seguiremos viviendo la misma vida, de otra manera seguiremos abriendo la boca además, hablando de las cosas que desconocemos, criticando lo que no entendemos, ofendiendo e insultando al que habla por no comprender y entender lo que yo pudiera llegar a entender si tuviese una relación con Dios. Si en verdad me interesara alcanzar este regalo que sin merecer Dios nos da. Ese es de vivir una vida diferente. Ese es de vivir una vida como Dios manda. Ese es de vivir una vida rodeado de prosperidad. Pero primero tenemos que buscar la prosperidad espiritual. Primero tenemos que buscar la riqueza espiritual, la abundancia espiritual. Y entonces Dios nos preparará para poder administrar los bienes materiales, muchos o pocos, de acuerdo a nuestra capacidad. Y empezar a caminar con una frente limpia, con un rostro limpio. Empezar a caminar llenos de luz, sin tener que avergonzarnos de nada, sin haber ganado nuestras riquezas a través de la explotación, a través del lucro, a través de la mentira, a través del engaño. Empezar a caminar libres, empezar a caminar sabiendo con la conciencia de que yo todo lo que haga, Dios me prosperará, porque lo hago con honestidad, lo hago con integridad. Dios nos dio manos para trabajar. Dice la palabra de Dios claramente que el que no trabaje, que no coma. He escuchado a hombres decir, yo trabajo con mi mente. Un predicador, un pastor. Un día me invitaron a una iglesia, fue a la iglesia, el pastor dijo, yo trabajo con mi mente, yo no trabajo con mis manos, trabajo con mi mente. Y digo, wow, así está toda esta congregación trabajando con su mente, o la mayoría de ellos. Y así hay muchas iglesias allá afuera predicando un evangelio equivocado, predicando una denominación equivocada. Él no es de denominaciones, Él no es eso. Y tú puedes hacer el cambio. Tú puedes hacer un cambio en tu vida, pero tienes que entregarte. ¿A poco piensas que yo hablo como hablo porque trabajo con mi mente? ¿Piensas que hablo como hablo y te predico como te predico porque no tengo una buena relación con Dios? ¿Porque soy un cínico? No, mi hermano,
dice claramente. Ustedes tienen que ser mejor. Cosas más grandes harán ustedes. No dice así, hermana Jesús. Palabras de la boca de Jesús. Cosas más grandes harán ustedes. Más grande que lo que yo estoy haciendo. Pero tienes que entregarte al servicio de Dios. Tienes que entregarte a servir a Dios. Tienes que ver a Dios. No debes de tomar a Dios a la ligereza. Sin embargo, hoy en día muchos hombres están tratando con ligereza cosas tan sagradas, cosas tan importantes como es la vida y la muerte. Le están tomando a la ligereza y se burlan y se ríen. Y no lo han tomado en serio. No, esto es muy serio. Esto es muy serio. No podemos tomarlo a la ligereza. Por ello mismo muchas personas están viviendo, perdiendo su integridad. Están perdiendo la integridad. Y lo más tremendo de esto, hermano, es que tu conciencia te está castigando, te está, denunciando ante Dios. Y no solo tu conciencia, también hay un enemigo denunciándote. Y ese enemigo no está vencido como crees. Deja de decir que está vencido.